Buenas noches. Agradecemos a Dios este tiempo que nos permite de poder meditar en su palabra. Amén. Los pastores pues se encuentran en Uruguay. Hemos visto, ¿verdad?, las fotos que nos han mandado, como ellos pues están en los preparativos, ¿verdad?, para esta actividad, y sabemos que Dios va a traer mucho fruto, ¿verdad? Así como en este lugar muchos pastores, todas aquellas personas que han sido invitadas, ¿verdad?, que van a participar, así van a ser participantes de esta gracia, ¿no?, de recibir el Evangelio. Y así como ellos al participar allá, también ellos también están recibiendo, ¿verdad? Para cuando vengan aquí también nos van a compartir, ¿verdad?, de lo que ellos también reciban. Bien, pues en esta hora vamos a aprovechar el tiempo, vamos a compartir la palabra. Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, perdón, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, le vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 11. 1 al 11. Cuando lo tengan dicen amén. Bien, vamos a leer. Dice así. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Dios. Cuando recibimos la salvación, hace tiempo que llegó el Evangelio en Álamo. Cada uno podemos ser testigos de los que éramos miembros, ¿no?, de Palabra de Vida. Como en el tiempo cuando llegó el Evangelio, todos tenemos un recuerdo, ¿verdad? Mientras leía meditaba en esta escritura, me recordaba, ¿no?, muchas cosas, porque es lo que pasa, ¿no? Pasa en un cristiano que recibe el Evangelio, que por primera vez recibe el Evangelio, y al escuchar, ¿no?, de la manera en la que se comparte, si no es bien enseñado, si no es enseñado después de que recibe la salvación, aunque escucha, ¿no?, muy claro cómo se llevó a cabo nuestra redención, cómo fueron perdonados nuestros pecados, cómo la Biblia habla, ¿no?, acerca de nuestra justificación, de la salvación sin obras, de la salvación que es un regalo de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, estando bien sabidos, ¿no?, de que nuestra justificación fue un regalo, que no fue un costo, no tuvimos que hacer algo, alguna obra, ¿no?, algún esfuerzo para poder lograrla, sino solamente creer.
solamente escuchando, ¿no? Siendo enseñados desde el inicio cómo entró el pecado en el mundo, cómo por un hombre entró el pecado y por ese pecado todo ser humano fue constituido pecador. Y como la Biblia enseña, ¿no? Que por causa de un solo pecado viene el juicio al mundo. Y al escuchar cómo en Levítico, cómo se hacían las ofrendas, ¿no? Cuando una persona transgredía, cómo Dios preparó todo, ¿no? Para mostrar la manera cómo iba a redimir a la humanidad. Y al escuchar paso por paso, cómo en ese tiempo, ¿no? El pueblo de Israel, cómo fue enseñado, que trayendo una ofrenda, una oveja por su pecado, cuando conocía su pecado y reconocía que era un pecador, antes de ser apedreado, antes de ser juzgado por su pecado, tendría que traer una ofrenda por su pecado. Y de esta manera, muriendo, ¿no? Esta oveja, esta persona poniendo su mano sobre esta oveja, sus pecados eran pasados a la oveja. Entonces quien moría era la oveja, ¿no? Y entonces esta persona que era culpable, digna de muerte, de acuerdo a la ley, tenía que morir. Si era una persona que había sido sorprendida en adulterio, dice que ambas personas tenían que morir. Ambas personas tenían que ser traídas. Entonces, ahí tendrían que ser apedreadas por todo el pueblo, ¿no? Y una muerte, ¿no? Una muerte letal, que no había, sin misericordia, ¿no? La ley así se aplicaba. Entonces, por ser transgresor, de acuerdo a la ley, así tenía que pagar. Dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, había una paga. Pero para poder ser librado de esta paga, de esta consecuencia, ¿no? De esa transgresión, dice, luego que conociere su pecado, traerá por su, por su pecado una ofrenda por su pecado. Y dice que pondría su mano sobre la oveja. Y así de esta manera sus pecados serían pasados a la oveja. Luego el sacerdote, pues rociando la sangre sobre el altar, alrededor del altar, partiendo la oveja, quemando todo aquello, toda su grosura. De esta manera, dice que subía como un olor grato a Jehová. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. O sea, Dios se agradaba de esto, ¿no? Porque podía ver que la paga del pecado se había llevado a cabo. Entonces, ¿cómo veía Dios a esta persona? La veía limpia, ¿no? La veía sin pecado, la veía justificada. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Quien moría era la oveja, porque al ser pasado su pecado a la oveja era la culpable. Ella tenía que morir, ella tenía que pagar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, así es como se llevaba a cabo este sacrificio. La oveja era sacrificada. Todo mostrando Dios, ¿no? Solamente una sombra, como dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Una sombra de los bienes venideros. Solamente era una sombra. Solamente una forma que Dios mostraba cómo se iba a llevar a cabo el perdón de los pecados, cómo iba a reconciliar al mundo para con Dios a través de esa ofrenda perfecta que es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Siendo Jesucristo esa ofrenda perfecta, ese cordero sin mancha, ese cordero sin defecto, ¿verdad? Aunque vino como nosotros, como hombre, pero sin pecado, aunque fue tentado, también sufrió, también padeció, pero siempre apareció como pecado. Fue probado en todo, ¿no? Fue probado. Satanás también lo probó, le mostró los reinos del mundo y que le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me fue entregado. Él mismo decía, ¿no? Satanás. Pero como Jesús, hablándole con la palabra, solamente con la palabra le hablaba, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, vemos la perfección de Jesús, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, como el Cordero sin mancha, un Cordero en el cual no se encontró injusticia, no se encontró maldad.
Entonces Él, siendo lo verdadero, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, solamente aparecía la sombra, la forma en la que Dios quería mostrar cómo se iba a llevar a cabo nuestra redención. Entonces, cuando escuchamos todo esto, ¿no? Bien sabidos de cómo se llevó a cabo nuestra redención, cuando escuchamos por primera vez, era algo nuevo. Era algo nuevo porque ¿qué es lo primero que puede pasar, ¿no? En un ser humano que, que está acostumbrado, ¿no? a vivir, que ha escuchado la ley, que conoce la ley y que tiene el conocimiento, ¿no? De que tiene que cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, y que solamente viviendo de esta manera, ¿no? Puede agradar a Dios, llevando una vida íntegra, una vida intachable. Entonces, cuando escucha esto y ve cómo se llevó a cabo la redención de nuestros pecados, lo primero que siempre sale, ¿verdad? Dice, sí es cierto, entonces ya mis pecados ya fueron pagados. Yo ya no tengo pecado. Ya el Señor se hizo cargo de mis pecados. Yo ya soy limpio, ya soy libre. Entonces, si muero, ya no me voy a ir al infierno. Ya no voy a padecer, porque ya mis pecados ya fueron pagados, mis pecados ya fueron perdonados. Cuando escuchamos acerca de la eterna redención, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando escuchamos que nuestra redención es eterna, ¿no? Como es una redención perfecta, ¿verdad? No como se hacía, ¿no? En aquellos tiempos, solamente por un tiempo. Cuando la persona fallaba, nuevamente tenía que volver a regresar y ofrecer nuevamente otro sacrificio. Pero dice, estando ya presente Cristo, siendo la sombra de los bienes venideros, como Él siendo lo perfecto, lo verdadero, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando una persona escucha, ¿no? Siempre Satanás trabaja astutamente en los pensamientos. Entonces, lo primero que viene, dice, no, pues entonces, pues, ya soy salvo. Entonces, quiere decir que, pues, ya de aquí en adelante, pues yo creo que ya Dios ya no se va a fijar en mis faltas que cometa, lo que cometa. Es el pensamiento, ¿verdad? Engañoso de Satanás que pasa primeramente por aquella persona que escucha el Evangelio. Dice, no, pues ya soy salvo. Entonces, acostumbrado a vivir, ¿verdad? Una vida, con libertinaje, ¿no? Siempre arrastrado por sus deseos, pues como que ignora muchas veces esta parte, ¿no? Esta parte de nuestra redención y muchas veces es deslizado a volverse, ¿no? A esa vida antigua, a sus pasiones, a sus deseos. Entonces, no siendo enseñado, no siendo bien enseñado, muchas veces quiere vivir su propia vida muy aparte. Y muchas veces esto sucede cuando aquella persona que escucha y no se involucra, ¿no? No está cerca de la iglesia, no se alimenta de la palabra, no es enseñado a través de la palabra. Entonces, queriendo vivir su propia vida, pues, ¿qué pasa, verdad? Cae en esto, ¿no? En esta vida pasada, se vuelve en una vida, pues, como individual, ¿no? Queriendo llevar su propia vida, pero sin ninguna guía, sin ninguna dirección. Cuando en la vida del cristiano tiene que haber una disciplina, ¿no? Tiene que haber enseñanza, tiene que haber alguien quien dirija su vida, alguien que le guíe. Porque mientras estamos en este cuerpo, mientras vivimos en este cuerpo, siempre vamos a ser arrastrados, ¿no? Por esos deseos, por esos pensamientos. Entonces, cuando vemos en la Biblia, en el libro de Colosenses, nos habla muy claro, ¿no? Habla acerca de nuestra redención, esta parte muy importante que es nuestra redención, de que ya hemos justificado, ya somos santificados, que resucitamos juntamente con Cristo,
Y ya estamos bien entendidos de que cómo así ha sido nuestra redención. Que si morimos, pues ya tenemos ganada la vida eterna, ya somos participantes del reino eterno, entrada al reino eterno. Esto es lo que está bien claro en nosotros, ¿verdad? Pero hay otro punto muy importante también que muchas veces se descuida o se toma en poco por lo mismo de que no se recibe la enseñanza. No, el cristiano no es enseñado. Y como les decía, muchas veces quiere vivir su vida muy aparte, muy individual. Cuando a través de la Biblia vemos que cómo la Biblia habla, ¿no? De que todos aquellos que han sido justificados, los que han sido santificados, vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, vienen a formar parte de la iglesia. O sea, la reunión de los salvos, todo aquel que ha recibido la salvación, ya es parte del cuerpo de Cristo. Ya es la iglesia de Cristo. Entonces, si es cuerpo, si es parte de la iglesia, ya no puede vivir aparte, ¿no? Ya no puede vivir separado. Porque en la iglesia está Cristo, Cristo es la cabeza. Y pues todos los salvos, todo aquel que ha recibido la salvación, viene a ser parte del cuerpo. Entonces, para que ese cuerpo pueda ser guiado, pueda ser dirigido, ¿no? Necesita la cabeza. O sea, un cuerpo, ¿cómo podría caminar, no? Sin cabeza. Imagínense que a nosotros nos cortaran la cabeza. A ver, camina, avanza. No puede, ¿verdad? Pues el cuerpo está muerto, ¿verdad? El cuerpo pues ya no tiene vida. Entonces en la iglesia Cristo es la cabeza. Y Cristo es el que dirige, ¿no? Es el que dirige a la iglesia. Nosotros, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Coordinados entre sí. Todos somos miembros. Entonces, de esta manera, ya hay una disciplina, ya hay quien nos dirija. O sea, ya no puede vivir por sí mismo, ya no puede hacer lo que quiera. Ya su vida, desde el momento en que ha recibido la salvación, ya es una nueva vida. Ya pasó de muerte a vida, ahora ya tiene la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. Cristo es santo, Cristo es justo, es perfecto. También ya es parte de su naturaleza. Entonces, por eso cuando recibimos la salvación, ¿verdad? ¿Qué nos habla? Lo que podemos encontrar en este libro de Colosenses, que nos habla acerca de nuestra redención, pero también de la vida de fe. Es algo de lo más importante, ¿no? No solamente el saber que ya somos salvos, que ya fuimos justificados, que ya no tenemos pecado, sino también nos habla acerca de la vida de fe. Cómo el cristiano debe vivir, cómo debe ser dirigido, ¿verdad? Cómo debe ser su vida. Habla de la vida pasada y ahora del nuevo hombre, de la nueva criatura. ¿Cómo somos? ¿Cómo hemos sido constituidos? O sea, ya no se puede vivir a la manera de antes, ¿no? Guiado por sus propios pensamientos, por sus propios deseos. Porque si la vida de Cristo está en ese salvo, ¿verdad? Entonces, tiene que reflejarse, ¿no? La vida de Cristo. Pero ya no es por sí solo. O sea, anteriormente, cuando la persona no ha recibido la salvación, no ha entendido el evangelio, no ha nacido de nuevo, ¿cómo que nos enseña la Biblia? Está muerto, ¿verdad? Muertos en sus delitos y pecados. Se ha separado de Dios. Así como nos enseña la Biblia, ¿no? Que por un hombre entró pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿cómo aparecen delante de Dios? Como muerto, ¿verdad? Y si está muerto, o sea, no tiene vida. Entonces, por más que quiera hacer el bien, por más que quiera dejar de pecar, quiera dejar de mentir, quiera dejar de seguir sus malos deseos, ¿no?
Posiblemente promete, dice, ya no lo vuelvo a hacer. Ahora sí me voy a esforzar por vivir una vida íntegra. Me voy a esforzar por ya no hacer esto, o por ya no cometer este delito, o el que es adicto, ¿no? Ya no, ya voy a dejar las drogas, ya voy a dejar el alcohol. Pero mientras está en esta posición, ¿no? Delante de Dios, no tiene la vida de Cristo, por sus propias fuerzas, pues es imposible, ¿verdad? O sea, no puede. Pero ya el que tiene la vida de Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Evangelio, el que ya tiene el Espíritu Santo, ya ese Espíritu Santo es el que lo guía, el que lo dirige a toda verdad. Entonces ya tiene también un dueño, ¿no? Ya no puede guiarse por sí mismo. Entonces, pero siempre hay una influencia, ¿no? Siempre Satanás, como muestra la Biblia, anda como león rugiente, como león rugiente. No es un león, ¿verdad? No es un león, dice como león. Él ya está derrotado, él ya está vencido, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y a quién quiere devorar, verdad? Al cristiano, aquel que ya ha sido salvo, aquel que ya fue justificado, pero que lo quiere hacer regresar a su vida pasada, ¿no? Que nuevamente se enfoque, ¿no? Ponga su mirada en este mundo, que, que no ponga en primer lugar, ¿no? Las cosas de arriba, sino que sus ojos solamente estén puestos en este mundo, en lo que mejor le parece, ¿no? En buscar su propio bien, en lo material, esclavizarse al trabajo, más que nada, ¿verdad? Porque muchas veces somos engañados también en esta parte. Pero vemos, ¿no? A través de la Biblia, cómo la Biblia nos muestra. Leyendo aquí en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice. Haced morir pues lo terrenal. Todo esto es terrenal. Terrenal, ¿verdad? Todo lo que se puede experimentar en esta vida, en este mundo. ¿Qué es lo que este mundo nos ofrece, verdad? Pareciera que es, bueno, una persona que no entiende el Evangelio, una persona que no ha entendido y que tiene su mirada puesta en este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se escucha decir de ellos, verdad? Vamos a hacer esto mientras tengamos vida. Aprovéchate el tiempo, no lo desperdicies. Esta vida solamente es para vivirla una vez. Después de muertos ya no podemos hacer nada. Mientras vivimos, hay que aprovechar, hay que tomar, hay que hacer esto, hay que hacer tantas cosas, ¿no? El pensamiento de las personas que pues sienten, ¿no? Que es el disfrute de este mundo, que nuestra carne siempre nos arrastra hacia todo esto, ¿verdad? Nuestra carne siempre quiere disfrutar, quiere gozar, pero cuando vemos en la Biblia, ¿no? Como la Biblia nos muestra, realmente todo esto es terrenal, ¿no? Todo lo terrenal, hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, cuando vemos esta parte, ¿no? Pareciera que nosotros por sí mismos pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero cuando podemos entender, cuando vemos a través de la Biblia, podemos darnos cuenta de nuestra condición. Cómo Dios nos formó, ¿no? Nos formó del polvo. Bueno, así como formó a Adán, ¿no? Del polvo de la tierra. Ese es nuestro origen, esa es nuestra naturaleza. Entonces, mostrándonos cómo somos tan frágiles, ¿no? Entonces, Dios conoce nuestra condición. Esta parte donde dice, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece de los que le temen, dice, porque Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces Él se compadece de nosotros.
Entonces Él cuando nos mira, Él entiende, ¿no? Conoce nuestra forma, pero para eso nos ha dado a Cristo, para eso nos ha dado a la iglesia, para eso nos ha dado a los siervos, para que a través de la iglesia, a través de su palabra, ¿no? Podamos ser formados, podamos ser edificados. O sea, nosotros somos como esa tierra, ¿no? Que necesita ser labrada, esa tierra que es áspera, esa tierra que para poder ser sembrada, para poder plantar, tiene que ser trabajada, ¿no? Y nosotros, mientras vivimos en este cuerpo, ¿no? Que venimos de este mundo, acostumbrados a vivir en este mundo, en nuestra vida pasada, que han quedado muchas cosas arraigadas, ¿no? Que pareciera que cuando escuchamos esta palabra que dice que aquí el que está nuevo en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces escuchamos esto y quisiéramos que ya nada, ¿verdad? Nada malo sucediera a nosotros, o sea, solamente pura santidad, ¿no? Que en nosotros se reflejara pura santidad exterior, ¿no? Ver la perfección exterior, porque es lo que las personas buscan, ¿no? En su comportamiento, su manera de hablar. Pero vemos cómo en las personas, ¿verdad? En cada uno de nosotros hay muchas cosas que, el cual, por el medio en el que fuimos formados, en el medio donde nos desarrollamos, o dependiendo de la familia de donde venimos, ¿no? Acostumbrados a tantas cosas, ¿no? Y que solamente a través de la palabra, a través de escuchar, a través del empaparnos del Evangelio, de compartir, de vivir la vida de fe, experimentar la vida de fe, es como esas asperezas. Entonces esos malos hábitos se van desapareciendo, ¿no? O sea, Dios va puliendo a través de su palabra. O sea, cuando la palabra dice que somos labranza, ¿no? O sea, porque Dios trabaja en nuestras vidas, pero no va a trabajar, ¿no? En esa persona que quiere vivir su propia vida, separada de la iglesia, queriendo llevar su propia vida o queriendo presentarse delante de Dios, ¿no? Queriendo cambiar por sí mismo, digamos, porque el poder ser renovado, el poder ser transformado, es a través de la palabra, a través del congregarse, a través del escuchar, a través del compartir. Cada vez que nos involucramos en los eventos, ¿no? De la iglesia y aprendemos a desafiar, cómo paso a paso vamos adquiriendo también esa nueva imagen, ¿no? Hay muchas impurezas, muchas partes en nosotros. O hay muchos que acostumbrados, ¿no? Si hacemos un recorrido a tiempo atrás, muchas palabras deshonestas, como dice la palabra, ¿no? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarse, una manera muy vulgar, ¿no? Que sin darnos cuenta, ¿no? Al paso del tiempo, cuando nos damos cuenta, ya nuestro hablar es diferente, ¿no? Nuestro hablar ya no es el mismo. Porque la misma palabra, el escuchar, ¿verdad? Cada enseñanza que nos comparten, esa misma palabra que va rompiendo con toda esa oscuridad, con todo aquello que está pegado, ¿no? A nosotros. De esta manera, ¿no? Así es como el Señor va trabajando a través de las dificultades, a través de cada situación, ¿verdad? Si hay egoísmo, si hay orgullo, si hay tantas, ese carácter, ¿no? También va siendo moldeado, pero lo vemos como solamente a través de la iglesia, ¿no? No es que la persona tenga que hacer algo por sí mismo, sino es a través del estar conectados con la iglesia, ¿no? Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. Habla de los hijos de desobediencia, dice. Hijos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Habla de otros tiempos, ¿no? Antes de conocer el Evangelio, antes de, o sea, es la vida pasada. Pero en los hijos de desobediencia, ¿cómo podemos entenderlo? Habla de hijos, ¿no? O sea, un hijo que vive o quiere vivir todavía conforme a la vida pasada, ¿no? Quiere vivir todavía poniendo los ojos en lo terrenal, no, no ha aprendido a conectar su corazón, ¿no? Con el Evangelio, con la palabra. Entonces, está entendido de su salvación, está entendido de que ya es salvo, ya es justificado, pero como diciendo, como quiera no pasa nada, ya soy salvo. Pues ya fui librado del castigo eterno, ya puedo vivir como quiera. Entonces muchas veces llega a pasar esto, ¿no? Yo recuerdo que anteriormente sí, en mí, ¿verdad? Pasó mucho esto. Y he escuchado el testimonio de muchos hermanos, ¿no? Que también han compartido y dicen, también batallaron en esta parte, ¿no? Que así lo entendieron al principio. Por eso cuando escuchamos allá afuera algunas personas que comparten esta parte, pero para ellos, es algo, lo toman como algo ligero, ¿no? No ven en la escritura acerca de las consecuencias, ¿no? De que ya si ya son hijos, el padre no lo va a dejar que vivan como quieran. Pero para ellos dicen, no, pues ya la salvación fue un regalo, ya podemos hacer lo que queramos, como quieran, no hay ningún problema. He escuchado, ¿no? De muchas enseñanzas así, que son herejías, ¿no? Que así se comparten, pero cuando vemos en la Biblia nos muestra lo contrario, porque ya es la nueva vida, es la vida en Cristo, ¿no? Es la vida en la que el cristiano ha experimentado, pero cómo va a ser pulido, ¿no? Cómo va a ser renovado, transformado, solamente a través de la palabra, escuchando la palabra. Hay un testimonio que hemos escuchado mucho del pastor Oxo Park, ¿no? Que nos habla acerca de un hermano, ese de la iglesia, ¿no? Que en cierta ocasión una hermana dice que se acercó con el pastor muy, muy desesperada, ¿no? Ya no sabiendo qué hacer, se acerca con el pastor y le dice, pastor, mire, lo que pasa que ya no sé qué hacer, dice el esposo que tengo, es un borracho, no entiende, todo el tiempo se la pasa tomando, ya no sé qué hacer, quiero dejarlo, ya estoy fastidiada de esta vida. O sea, tenía una vida muy complicada, ¿no? Esta hermana. Entonces dice que, o sea, una vida de sufrimiento, ¿no? Viviendo al lado de su esposo que todo el tiempo tomaba. Entonces imagínense una persona que toma, que todo el tiempo está en estado de ebriedad. ¿Cómo debe ser su carácter, no? ¿Cómo debe de ser, verdad? Para esta persona, para su pareja, para sus hijos. Y si es conflictiva, o sea, ¿cómo podrá ser con los vecinos, ¿no? Con las personas que lo rodean? Entonces, esa hermana dice que llega así con el pastor y le dice que ya no sabía qué hacer. Entonces el pastor le dice que lleve a su esposo, ¿no? Lo manda a traer. Tráigalo, hermana, tráigalo y voy a platicar con él. Entonces, cuando llega esta persona, ¿no? Llega con el pastor. Entonces el pastor, ¿qué hace, no? Él es un siervo de Dios, ¿no? Él solamente habla el evangelio, ¿no? Él solamente comparte el evangelio. Él no es una persona que lo iba a enjuiciar, que le iba a decir que por qué está viviendo así, por qué se comporta de esta manera. Él solamente le comparte el evangelio, ¿verdad? Entonces, esta persona pues conocía el evangelio, pero estaba viviendo de esta manera. Se había olvidado, ¿no? De lo que ya es, de acuerdo a la palabra. Entonces el pastor le abre en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Le muestra
Le dice, a ver, quiero que vea qué dice aquí. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué dice aquí, hermano? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, dígame, ¿es usted perfecto? No, claro, no. ¿Qué dice? ¿Qué contesta este señor? Dice, no, dice, ¿cómo voy a ser perfecto? ¿No, acaso no ve que soy un borracho? No, yo no soy un perfecto, no, yo no soy perfecto. ¿Cómo cree que yo soy perfecto? Yo soy un borracho, dice, ve que no puedo dejar de tomar. Y así el pastor, solamente compartiéndole, ¿verdad? Pero quiero que entienda lo que dice la Biblia. Lea, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuentan, ¿no? Que así estuvo batallando con esta persona por lapso de 1 hora, ¿no? Y de tanto escuchar la palabra, al final puede entender. Dice, ¿qué dice? Léalo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces al final, ¿es usted perfecto? Pues yo me miro a mí mismo y pues yo me veo que soy un borracho, pero la palabra dice que soy perfecto. Entonces soy perfecto, porque la palabra dice que soy perfecto. Entonces de esta manera así es como esta palabra pudo caber en el corazón de esta persona. Cuando él pudo decirlo, ¿no? Pudo creerlo por fin. Creyó en la palabra, ¿no? Lo que dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a los que santificó, también los hizo perfectos. Ya es santo, ya es perfecto, conforme a la naturaleza de Cristo. Así ya nos hizo. Cuando él puede entender esto, de esta manera, su corazón, ¿no? Recibe, ¿no? Recibe la palabra y de esta manera pues, recibe la luz del Evangelio. Cree al Evangelio, cree lo que dice la Biblia. Y de esta manera dice que al paso del tiempo, él cuando pasado el tiempo, pues ya aborreció, ¿no? La bebida. Y más tarde dice que se convirtió en un siervo de Dios. Y no hizo ningún esfuerzo, él solamente creyó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cambió la vida de esta persona? La palabra de Dios, ¿verdad? Porque él creyó, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Él creyó, él confesó. Y de esta manera así es como la palabra misma cambió la vida de esta persona. Entonces vemos cómo solamente a través de la palabra. Entonces, así sucede, ¿no? Como la misma palabra. Por eso mientras estamos involucrados en la iglesia, mientras participamos, nos convertimos en miembros de la iglesia. Y al ser enseñados, a ser guiados, ¿no? Dios ha puesto en la iglesia, ha puesto a sus siervos, ha puesto a los maestros, a los pastores, para que a través de ellos podamos ser enseñados, ¿no? Cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún momento, ¿no? Digamos, de dificultad en la vida y que se necesita una palabra, aquel hermano, aquella hermana, aquel joven viene ante el pastor y el pastor solamente a través de la palabra, ¿no? Teniendo la comunión, de esta manera a través de la palabra, recibe la guía y como toda esa oscuridad, todas esas tinieblas son echadas fuera, porque la palabra es la luz. Como dice la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La misma palabra es la luz, es la lumbrera que ilumina, que alumbra. Por aquí puede, o sea, aquella persona quiere desviarse, quiere irse por otro camino, ¿no? Quiere seguir sus pensamientos, quiere seguir sus deseos, solamente a través de la palabra nuevamente lo vuelve al camino, ¿eh? De esta manera vemos cómo cambia la vida de la persona, ¿no?
Pero vemos la importancia, ¿no? La importancia de la iglesia, la importancia del siervo, la importancia de tener en primer lugar la palabra, atesorar la palabra en el corazón. Pero aunque conocemos la palabra, ¿no? Pero la tomamos en poco, vemos la consecuencia, ¿no? Cómo tantas cosas pueden pasar. Hay otra parte, ¿no? Que habla en el libro en Primera de Samuel. Bueno, capítulo 12, ahí nos habla, nos relata, en el encuentro que tiene David con el profeta Natán. Después de que David, ¿verdad? Siendo el rey, ¿no? Que Dios levantó, el rey que Dios preparó para que gobernase su pueblo, que él preparó, ¿no? Y cuando él lo llamó, que dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando David es ungido como rey, ¿no? Porque Dios así Dios miró a David, un hombre conforme al corazón de él. Pero mirando la vida de David, ¿verdad? Cuando vemos la vida de David, vemos también como en él, en cada victoria, o sea, en cada batalla, ¿no? Cuando él salía a la guerra, Dios siempre le daba la victoria, Dios estaba con él. Y todas las personas que estaban a su alrededor podían ser testigos de que Dios estaba con él, porque siempre Dios le daba la victoria. Entonces vemos cómo la vida de David siempre fue dirigida por Dios, pero también vemos esta parte, como cuando cuando dice que los reyes salían a la guerra, ¿no? Les tocaba salir a la guerra, pero en esa ocasión que David se queda, David decide quedarse en su casa, en lugar de andar, ¿no? De ir con su gente, ¿no? A la guerra, él se queda y en ese tiempo, ¿no? Sucede que él dice que mira a la esposa de Urías que se estaba bañando. Desde ese momento es desviado su corazón, ¿no? Y llega al grado de cometer adulterio. Y cuando comete esto, él más tarde, para tapar, ¿no? Su pecado, él mata también a Urías, ¿no? Se convierte en asesino, o sea, fornica, adultera y también asesina. Entonces, cuando vemos en el capítulo 12 cómo el profeta Natán, llegando con David, ¿no? Cuando Dios lo envía para que reprenda a David. Entonces, cómo el profeta Natán le empieza a narrar primeramente para que mismo David pueda expresar su corazón, ¿no? Y le habla, ¿no? Acerca de un caminante, le empieza a hablar como disfrazándosela, ¿no? Le dice que había un hombre que venía de camino, pero había un hombre muy rico, ¿no? Que tenía muchas ovejas, muchas ovejas, pero otro hombre que tenía solamente una. Pero esta persona rica que tenía muchas ovejas, a esta persona que venía de visita, dice que no tomando de su rebaño, no tomando de las que él tenía, ¿verdad? Sino que quitándole a aquella persona que solamente tenía una, dice, que era todo lo que tenía, que la mató y la preparó para aquel caminante que venía de visita. Entonces, cuando escucha David esto, ¿verdad? Él expresa que el tal que había hecho esto, que era digno de muerte. Pero él ni siquiera se imaginaba que el profeta estaba hablando de él, ¿verdad? Cuando Natán le revela, ¿no? Le dice a David, esta persona de la que te estoy hablando, esa eres tú, porque tú tomaste a la esposa de Urías por mujer, y no solamente esto, sino también mataste a Urías. Y cuando escucha David, ¿verdad? Estas palabras, entonces él arrepiente su corazón, ¿no? Pero en ese momento él es descubierto, ¿no? Entonces vemos cómo y el profeta al final
le, le habla, ¿no? Le dice, ¿por qué tuvo en poco la palabra de Jehová? O sea, él, él es reprendido, pero al final también, el profeta le dice, pero Jehová ha remitido tu pecado, ¿verdad? Porque él dice, he pecado. O sea, él reconoce, ¿no? Cómo él, su falta, cómo ha transgredido, ¿no? Delante de Dios. Se reconoce cómo ha actuado, ¿verdad? Pero el profeta le dice, Jehová ha remitido tu pecado. Pero habla de su hijo, ¿no? Que habría de morir. Su hijo que iba a tener, que iba a morir. Y así sucedió, ¿no? Pero cuando vemos esta parte nos habla, ¿no? Acerca del tomar en poco la palabra de Jehová. O sea, Dios le dándole las victorias, llamándolo para ser rey y en todo tiempo, ¿no? La mano de Dios siempre estaba con él. Pero a tomar en poco la palabra de Jehová, aún abusando, ¿no? De esta parte del estar en el trono y de esta manera, cómo se puede ver el corazón, ¿no? Que se desconecta y cómo es arrastrado por sus deseos, por sus emociones. O sea, es lo que la Biblia nos enseña. Y así mirando la vida de David, es a lo que todo cristiano, ¿verdad? Todo ser humano está expuesto. Y aunque ya tenemos la salvación, ya somos salvos, pero esta parte en la Biblia, por eso nos muestra en esta parte del libro de Colosenses. Habla acerca de nuestra redención, ¿no? Pero también de nuestra vida de fe, la importancia de cómo vivir la vida de fe, cómo poder vivir, ¿no? Conectados con Dios eh, a través de la iglesia, a través de la palabra. Aquí seguimos adelante en Colosenses capítulo 3, 8 dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pareciera que es como ley, ¿no? Que tenemos que hacer. Pero realmente esa es la nueva vida. Esa es la nueva vida que ahora vivimos en Cristo. O sea, ya es nuestra nueva naturaleza. Pero no proviene de un esfuerzo, no proviene de que tengo que esforzarme para hacer. Tengo que esforzarme para ser buena persona. Todo proviene de Dios. Que son los frutos del Espíritu Santo. Pero que solamente se pueden resaltar, ¿no? Cuando aprendemos a vivir conectados a la palabra, ¿no? A la iglesia, entendiendo cuál es nuestra identidad ahora. Porque ya nuestra identidad de nuestra vida pasada era la de pecador, ¿no? La de hijo de desobediencia, no hijo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra identidad. Pero nuestra nueva identidad ahora ya no es esa. Ahora es la de hijos de luz. También la Biblia dice que somos la sal de la tierra, ¿no? No es que dice que debemos ser, sino ya somos, ¿ah? O sea, ya somos, esa es nuestra nueva identidad. Entonces, cuando vemos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de la vida de fe, o sea, cómo es la vida del cristiano, cómo debe de ser, ¿no? Aquí más adelante, dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vemos aquí en la palabra, estos, sí, cuando dice revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, el que murió por nosotros
es Jesús, el que también resucitó. Y cuando Él resucitó, dice que también nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces, en nuestra vida pasada, aparecíamos como hijos de ira, ¿no? Hijos de desobediencia. Pero ahora que ya estamos como nuevas criaturas, como hijos de Dios, que Cristo, ¿verdad? Por Cristo, que es el que murió, Cristo es el que nos justificó. A través de Él, ¿verdad? Hemos recibido esta nueva imagen, esta nueva hechura. Ya no somos, o sea, ¿cómo nos puede ver Dios ahora? Ahora nos puede ver a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Porque así nos hizo, a la imagen de su Hijo. Porque ya no puede mirar esa naturaleza pasada. Pero mientras vivimos en este cuerpo, ¿verdad? O sea, Dios ya nos mira porque ya ve el trabajo completo, ya no nos mira a nosotros, ahora puede ver a su Hijo. Pero, ¿cómo nosotros, entendiendo esto, podemos vivir conforme a la vida pasada, ¿no? Siendo guiados por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, viviendo para nuestra carne, poniendo nuestros ojos, ¿no? En la vida terrenal, en lo que hay en este mundo. O sea, ya nuestra mirada debe estar puesta en el reino de los cielos, ¿no? En lo eterno, en la morada eterna, en lo que Él ha preparado para cada uno, ¿no? En el capítulo, bueno, en el versículo 2, bueno, primeramente en el versículo 1 dice, capítulo 3, versículo 1, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Luego dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Mientras vivimos en este mundo, realmente somos atraídos, ¿no? Somos atraídos por las cosas de este mundo, pero cuando ya hemos entendido, ¿no? Hemos experimentado, Dios nos ha permitido experimentar, queriendo vivir nuestra propia vida, creyendo que nosotros teníamos la capacidad para hacer, para amontonar, para poder vivir felices, ¿no? Pero Dios permitiéndonos experimentar, muchos de nosotros hemos experimentado, ¿no? Cómo en muchos ha sucedido muchas desgracias, ¿no? Mucha desgracia. En lugar de remediar las cosas, las empeoramos, ¿verdad? Por nosotros mismos. En lugar de traer bien a nuestra familia, solamente desgracia, solamente infelicidad. Entonces, ¿cómo Dios nos permite poder experimentar todo esto? Cada uno, si recordamos, ¿no? En años atrás, cada uno tiene una experiencia, ¿no? Viviendo conforme a la corriente de este mundo. Pero Dios permite, ¿no? Que podamos experimentar para que de esta manera también podamos valorar, ¿no? Las cosas de arriba. Ya nuestra vista ya no esté enfocada en este mundo. O sea, aborrecer, ¿no? Para que a manera de que podamos aborrecer este mundo. Como mirando, ¿no? La infelicidad que nos ha traído, el querer vivir por nosotros mismos, el querer solucionar nosotros mismos, nos ha traído desgracia, nos ha traído infelicidad. Pero al poder conocer la vida de fe, poder conocer el Evangelio y ver cómo la diferencia, ¿no? El estar en Cristo y el estar sin Cristo.
eh, el saber que ya tenemos la vida eterna, el saber que nuestra morada ya no está en este mundo, que ahora ya somos hijos de Dios. Somos hijos, ya no somos enemigos de Dios. Y que Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Y, y que nos ha preparado también una corona, ¿no? Un galardón. Entonces, cuando dice poner nuestros ojos en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como esperando el galardón, esperando la recompensa de parte de Dios. El pastor nos ha hablado, ¿no?, acerca de cómo será la vida de aquel creyente, de aquel cristiano que vive para el evangelio, que ya no vive para este mundo, que vive una vida guiada por Dios, ¿no? Que la vive para el evangelio, compartiendo el evangelio, ganando almas para el evangelio, ¿no? Para Dios. Como la Biblia o mismo Dios nos ha prometido, ¿no?, las recompensas, pero también habla del castigo. Cómo pondrá aquel cristiano en las tinieblas. Habrá un castigo. Entonces, pero el castigo será para aquel que pone su mirada en las cosas de este mundo todavía, ¿no? Quiere vivir para sí mismo. No pone en primer lugar las cosas de arriba, ¿no? Sino todavía es atraído, ¿no?, por lo material, por lo que viene, lo que hay en este mundo, por los deseos, por la avaricia. Entonces dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, o sea, para este mundo ya estamos muertos. Porque ya esta es nuestra nueva naturaleza. O sea, ya no es, esta es nuestra nueva identidad. Pero muchas veces nos consideramos todavía vivos. Creemos que todavía estábamos vivos, ¿no? Todavía queremos disfrutar de este mundo, queremos afanarnos a este mundo. Pero cuando vemos en la Biblia, ya estamos muertos, porque morimos juntamente con Cristo. Cristo murió y nosotros morimos, ¿no? Él resucitó y resucitamos juntamente con Él. Ya no es una nueva vida. Nueva vida en Cristo. Entonces, cuando miramos en la Biblia, ¿verdad?, la Biblia nos habla de nuestra nueva identidad. Y cómo debe ser, ¿no?, nuestra vida ahora como hijos de luz, como esos hijos, ¿no?, el cual a través de Cristo, ¿no?, hemos sido cambiados de identidad. Hay otra escritura que habla aquí en 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para sí, sino vivamos para Él, ¿verdad? Todo lo que glorifique a Él. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora el 17, ¿qué dice el 17? Vamos a leerlo juntos. Versículo 17, dice así, 1, 2, 3. De manera que si uno, perdón, nuevamente, 17, una vez más. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, lo que era nuestra vida anteriormente, lejos de Cristo, ya son viejas. Ahora en Cristo experimentamos otra vida diferente, otra vida nueva. Pero el problema está, ¿no? Cuando a través de la mentira de Satanás creemos que todavía somos de este mundo, que todavía pertenecemos a este mundo, porque al entrar en Cristo nos hemos convertido en nuevas criaturas. Ya nuestra morada ya no está aquí, ya está en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ya está aquí porque es la iglesia, son todos los salvos, como nos ha enseñado el pastor, la reunión de los salvos. Pero un día vamos a estar en el reino eterno, ¿no? Por toda la eternidad, para siempre. Dios ha preparado un lugar para cada uno. Entonces, nuestra nueva identidad ahora ya es la que la Biblia nos muestra, ¿no? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya nuestra vida es diferente, ¿no? Ya, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos ve Dios? Nuevas criaturas. Nos ve a la imagen de su Hijo. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Santos, perfectos, justos, sin mancha. ¿Por qué? Porque solamente ve a Cristo, ¿no? O sea, ya no nos mira a nosotros, no mira a Eliseo, mira a Cristo, ¿verdad? Ya no mira al hermano David, solamente dice, ese es mi hijo amado en que tengo complacencia, pero no lo dice por David, lo dice por Cristo, porque Cristo está en él. Pero está en usted también, en todos los salvos, amén. Solamente se complace en Cristo, porque Cristo ya mora en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Ha dado a su Espíritu Santo como evidencia, como esas arras, ¿no? Esa garantía, lo que dice en Efesios 1:13, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión eterna. Es una redención que nos ha dado hasta la redención de la posesión eterna, o sea, para siempre, ¿no? No tiene un límite, no tiene un tiempo, es para siempre, amén. Entonces, por eso es de que Dios de esta manera así nos puede ver ahora, como nuevas criaturas, como con esa nueva identidad. Pero no es que nosotros hemos llegado, ¿no? Por nosotros mismos. Solamente hemos aceptado, hemos creído en su Hijo amado. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver muchas deficiencias, vamos a mirar muchas faltas, que pareciera que ese es el problema. Satanás quiere acusarnos y quiere señalarnos que ese es el problema para estar delante de Dios. Pero por eso Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado a los siervos, para que a través de la palabra podamos ser transformados de día en día, de gloria en gloria. Amén. Cuando a través de la palabra nos acercamos con el siervo, pastor, es que, mire, yo soy así, soy muy enojón, no me contengo, discuto constantemente con mi esposa, hago esto, que el siervo de Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a regañar, ¿verdad? ¿Por qué es usted así, hermano? Usted no debe de ser así. No, ¿verdad? El siervo a través de la palabra, ¿no? Solamente le va a guiar a través de la palabra, lo que dice la palabra, para vivir como hijo de Dios, pero creyendo en la palabra. Y cuando escuchamos la misma palabra nos calma, ¿no? Nos dirige, nos guía. Y no es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por remediar, ¿verdad? Por cambiar, sino es el mismo Espíritu Santo el que nos guía, el que nos dirige. Y solamente a través de la palabra es como
el Señor nos va puliendo todas esas impurezas, ¿no? Todas esas imperfecciones que hay en nosotros. Por eso cuando dicen la palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Como si hubiera una contradicción, ¿no? Cuando escuchamos que ya somos perfectos. Pero dice, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ya Dios ya hizo todo perfecto. Ya a través de Cristo ya lo hizo perfecto. Pero cuando nos vemos a nosotros, creemos que no somos. No lo estamos creyendo, ¿verdad? O sea, miramos y pensamos que este es el problema. Pero a través de la palabra, la misma palabra nos va puliendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, sino las personas que nos rodean, a veces ellas pueden ver, pero alguien más, quien puede ver es el Señor, ¿verdad? Él puede ver el trabajo que ya hizo y que como a través de la iglesia, mientras estamos conectados en la iglesia, mientras no dejamos de escuchar la palabra o en el trabajo, ¿verdad? Escuchamos las predicaciones. Alguna palabra siempre va a quedar en el corazón, siempre nos va a mantener, siempre nos va a edificar, amén. Entonces, lo que podemos aprender, ¿no? De la palabra, lo que ahora somos, lo que compartía, ¿verdad? La Biblia nos muestra a través de este libro de Colosenses, hablando de nuestra redención, bien entendidos, ¿no? De cómo fuimos justificados, cómo hemos sido santificados, pero también habla acerca de la vida de fe, como hijos de luz, como nuevas criaturas, ¿verdad? Cómo debe de ser ahora nuestra vida, ¿verdad? Pero no es que nosotros tenemos que esforzarnos por lograr esto, sino solamente a través de la palabra. Así como este hermano, ¿no? Del que habla mucho el pastor Oxopark, que cuando él escuchó y pudo entender, solamente por la palabra fue cambiado su corazón. Y esa adicción, esos deseos, ¿verdad? Fueron quitados, que no se dio cuenta ni cómo, ¿verdad? Que al paso del tiempo, él se convirtió en un siervo de Dios. Y ahora predica la palabra de Dios. Y ahora su esposa, ¿verdad? Como comparte el pastor, feliz, ¿verdad? Contenta de que su esposo ahora sea un siervo de Dios. Que ya no sea esa persona que se embriagaba, que peleaba con ella, ¿verdad? Entonces así de esta manera en la vida de cada persona, ¿no? Así trabaja la palabra, solamente escuchando la palabra. Y pues es lo que Dios anhela, ¿no? Solo quiere bendecir nuestras vidas, quiere guiarnos, pero tenemos que desechar nuestros pensamientos y queremos vivir nuestra propia vida y alejados de la iglesia, pues no vamos a poder. Conectados a la palabra, la misma palabra es la que nos va a traer la luz, nos va a traer la esperanza, amén.